Emitir un juicio hacia otra persona implica hacer una calificación sobre esta. Los juicios son opiniones meramente personales que están elaboradas con base en nuestras propias vivencias, en nuestras propias experiencias, ideas, conceptos o creencias. También pueden estar basadas en nuestros valores personales. Hacer un juicio en realidad no es que signifique algo negativo, ya que todos tenemos derecho a manifestar diferentes puntos de vista o diversas formas de ver las cosas. El problema no radica en ello, el problema radica cuando esos juicios van malintencionados o cuando se convierten en críticas que son para nada constructivas y más bien pueden llegar a ser ofensivas. Por ello, es importante que nos hagamos conscientes acerca de lo que implica juzgar, del impacto que nuestras palabras pueden tener hacia los demás. Hola queridos, bienvenidos una vez más a Psicología Nutritiva. Gracias por acompañarme nuevamente. Y bueno, hoy hablaremos sobre el juicio, pero en particular sobre ese juicio que solemos hacer hacia las demás personas. En muchas ocasiones juzgamos a la gente por su forma de ser, por su forma de vestir, por las decisiones que toma, por las actitudes que tiene. En general, solemos o acostumbramos a juzgar por casi todo lo que no encaja con nuestros parámetros. Y muchas de estas veces suele ser en realidad sin ningún motivo, simplemente por ser diferentes a nosotros o por no estar dentro de lo que consideramos normal. Sin embargo, recordemos que todas estas opiniones que emitimos hacia las demás personas, muchas veces, si no es que la mayoría de ellas, van implicadas de nuestras propias carencias, de nuestras propias limitantes o inclusive muchas de ellas van impregnadas de envidia, de resentimiento o de celos también por no ser o no obtener lo que la otra persona sí tiene o es. Pero entonces, ¿por qué juzgamos? Existen varios motivos por los que solemos hacer juicios hacia los demás, pero algunos de los más importantes te los voy a dar a continuación. En primer lugar, la inseguridad y el miedo suelen jugar un papel muy importante a la hora de emitir juicios. Cuando nos sentimos inseguros o amenazados de manera ya sea física, emocional o incluso socialmente, es más probable que emitamos juicios hacia los demás como una forma de protección. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo. Si alguien se siente amenazado, no sé, por la competencia en su trabajo, podría estar juzgando a sus colegas como que son poco confiables o incluso como incompetentes para poder mantener una sensación de superioridad ante ellos. Las personas a menudo tememos lo que no entendemos o lo que es diferente a nosotros. Este miedo puede manifestarse en forma de juicios negativos hacia aquellos que son percibidos como diferentes a nosotros o incluso también percibidos como superiores y por ende queremos hacerlos sentir inferiores para nosotros tomar ese papel de superioridad. Las personas que suelen ser diferentes a lo que nosotros somos, ya sea en términos de raza, cultura, religión, orientación sexual, etc., todos ellos que percibimos como algo diferente van a estar en nuestro ojo para emitir un juicio sobre esas características que no encajan con las nuestras. En algunos casos, emitir juicios hacia los demás puede ser una forma de autopreservación. Otro ejemplo, si alguien ha sido herido o traicionado en el pasado, puede ser más propenso a juzgar a los demás como alguien poco confiables o como personas que son indignas de confianza. Esto con el fin de protegerse de ser lastimado nuevamente. Otra de las razones por las que solemos juzgar a las personas es por proteger nuestro ego. Emitir juicios hacia los demás puede ser una forma de compararnos y afirmar nuestra propia valía. Y volviendo a esto de los ejemplos, para que se vuelva más sencillo. Si alguien juzga a otra persona, no sé, por ser perezosa o irresponsable,
Todo esto con el fin de reforzar su propia percepción de sí mismo como una persona trabajadora o responsable, o como una persona que es sumamente confiable. Si nos sentimos inseguros o amenazados en alguna situación, podemos recurrir a juzgar a los demás, esto como una forma de desviar la atención de nuestras propias debilidades o diferencias, o cosas que nos diferencien de los demás. Por ejemplo, alguien, digamos que se siente inseguro acerca de su apariencia física. Podría entonces criticar el aspecto físico de los demás para sentirse mejor consigo mismo. Emitir juicios negativos hacia las demás personas puede ser una forma de proteger nuestra propia autoimagen y mantener, como habíamos dicho, una sensación de superioridad. Pero ojo que hay gato encerrado ahí en esta parte, lo hablaremos más adelante. Al etiquetar a los demás como algo inferior a nosotros o defectuosos, entre comillas, podríamos estarnos sintiendo más seguros de nuestra propia valía y de nuestra propia competencia. Juzgar puede ser una forma de evitar también la vulnerabilidad y el riesgo emocional. Al mantenernos en una posición de poder o de control, nos protegemos, entre comillas, porque no siempre es así, de la posibilidad de ser lastimados o rechazados por los demás. Por eso es que le llamamos que es la protección del ego, la protección de tu yo. Otra de las razones por las que solemos juzgar a las personas es por categorizarlas. Categorizar a las personas nos permite simplificar información que puede ser compleja y procesarla más eficientemente y más rápido. Te pongo un ejemplo. Al agrupar a las personas según su apariencia física o su género o su raza o no sé, otras características que compartan, ya sea físicamente o socialmente, que son meramente superficiales, podemos formar rápidamente impresiones sobre ellas sin tener que analizar pues cada detalle, digamos, individualmente. La categorización puede llevar a la formación y perpetuación de estereotipos. Ojo con eso, que son creencias generalizadas sobre atributos o comportamientos de un grupo en particular. No es que esté mal que categoricemos, de hecho solemos hacerlo basándonos en nuestra información previa y decimos, ok, esta chica pues está, no sé, delgada, alta y rubia, ok, y ella entra en este parámetro de las chicas delgadas, altas y rubias, que son, entonces esas ya son etiquetas que nosotros podemos estarle añadiendo a las personas solo por el simple hecho de que es alta, delgada y rubia. Los estereotipos pueden influir en nuestros juicios también, como lo mencionábamos con el ejemplo de la chica alta, delgada y rubia. Al asignarles características basadas en su pertenencia a un grupo específico, como lo comentábamos también, en lugar pues de considerar sus características individuales de la persona. Esto obviamente es más complicado porque tendríamos que individualizar y es más fácil categorizar, pero es una de las razones por las cuales los juicios no siempre están impregnados de buenas intenciones. Otro ejemplo muy claro podría ser el estereotipo de que las mujeres, por ejemplo, son emocionales, hormonales, y los hombres son racionales, cosa que puede llevarnos a juzgar a las mujeres como menos adecuadas para, no sé, roles de liderazgo o decisiones o toma de decisiones importantes en el ámbito laboral, y a los hombres siempre encasillarlos en estos puestos basándonos en que siempre son racionales. Entonces, una vez que hemos categorizado a una persona, vamos a tender a interpretar la información de una manera que confirme esas expectativas iniciales que tuvimos sobre esta persona. Esto nos puede llevar a tener un sesgo de confirmación, donde buscamos y damos más peso a la información que respalda evidentemente esos juicios previos, mientras ignoramos o incluso minimizamos la información que contradice dichas creencias.
Y por último, pero no menos importante, una de las razones por las que solemos juzgar a las personas, y es de las más importantes, es por la falta de empatía. Cuando carecemos de empatía, es más probable que no tengamos en cuenta las experiencias y circunstancias individuales de los demás. Por ende, solemos juzgar sus acciones o sus comportamientos. En lugar de intentar entender por qué alguien actúa de esa manera o por qué es de esa forma, podemos saltar rápidamente a conclusiones que están basadas únicamente en nuestra propia perspectiva e incluso nuestra propia experiencia. La falta de empatía puede llevarnos a recurrir, como ya hemos visto anterior, a estereotipos y generalizaciones cuando juzgamos a las demás personas. En lugar de ver a ellas como individuos que son únicos en sus propios contextos y desafíos, podemos categorizarlas de manera muy simplista y hacer juicios que están basados en nuestras suposiciones que ya vienen preconcebidas por nuestra experiencia. Recordemos que la empatía implica ser sensible a las emociones de los demás y reconocer cómo pueden nuestras acciones afectar a estas personas. Cuando carecemos de empatía, es menos probable que consideremos el impacto emocional de nuestros juicios o comportamientos hacia los demás, lo que puede llevar a insensibilidad o crueldad involuntaria. Por último, la falta de empatía puede llevarnos a minimizar o incluso a ignorar los problemas y dificultades que están teniendo las demás personas. En lugar de ser alguien que suele mostrar compasión y apoyo, pues podemos descartar dichas complicaciones como que son algo insignificantes o incluso que la persona está exagerando, lo que puede propiciar dolor y sufrimiento en aquellos que reciben estos comportamientos nuestros. En general, solemos emitir juicios hacia los demás como parte natural de nuestra experiencia humana. Pero lo importante o la clave está en reconocer y cuestionar esos juicios, si estos pueden ayudar o beneficiar a la persona. En conclusión, la forma en que percibimos y juzgamos a los demás está influenciada por una variedad de factores, incluida nuestra autoimagen, nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias y valores, así como nuestras emociones y habilidades empáticas. Cultivar la autoconciencia, practicar la empatía y mantener una mente abierta son pasos importantísimos para mitigar esos efectos de estos sesgos y mejorar nuestra capacidad para hacer juicios más justos y más comprensivos. Trabajar para superar nuestros propios prejuicios y aprender a ver a los demás como individuos complejos, tal y como nosotros lo somos, pero también únicos, podemos promover una mayor comprensión, respeto y aceptación en nuestras interacciones con los demás. Esto no solo va a beneficiar nuestras relaciones personales, créanmelo, y también sociales, evidentemente, sino también va a contribuir a la construcción de comunidades que puedan ser más inclusivas y empáticas en general. Y bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Creen que podamos tomar conciencia de ello? ¿Que podamos dejar a un lado nuestros prejuicios, nuestras inseguridades y conectar con la otra persona de una manera más saludable, más empática? Me encantaría conocer sus opiniones y muchísimas gracias por acompañarme en un video nuevo. Gracias por llegar hasta aquí, si así lo hiciste. Si gustas regalarme un comentario, te lo agradecería muchísimo, todo con el fin de poder mejorar. Y pues bueno, hasta aquí el video. Te mando un fuerte abrazo, 1000 bendiciones para ti y tu familia y hasta la próxima.